3 drones, explosivos, armas y municiones halladas tras operativos policiales en una urbanización privada cerca de las cárceles de Guayaquil. Máquinas caminadoras, bicicletas estáticas, aires acondicionados y otros artículos fueron encontrados en casas del sur de Guayaquil. Se trataba de los implementos deportivos robados del Centro de Alto Rendimiento de Durán. En su primera entrevista como ministro de Defensa, Luis Hernández delinea cómo actuarán las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción. Tras 5 horas de reunión, Pachacutic y el gobierno alcanzan un acuerdo inicial y las conversaciones seguirán en mesas técnicas sobre varios temas. Se suspende el juicio en contra del exalcalde Jorge Yunda. Demandó a uno de los magistrados del tribunal que lo juzga. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos. Comenzamos informándoles que la policía intervino en una vivienda ubicada en una ciudadela a pocos kilómetros de la penitenciaría del Litoral. Tania, ¿qué tal? Gaby, amigos televidentes, en el inmueble encontraron explosivos, municiones, armas y 3 drones que serían utilizados para transportar artículos hasta la cárcel. José Carlos Alvarado con más sobre este hallazgo. La intervención policial inició durante la madrugada de este jueves en una vivienda de una urbanización de la Vía Daule. Primero iniciaron revisando un vehículo en los exteriores, pero luego personal antiexplosivos ingresó al inmueble debido a la peligrosidad del hallazgo. Fueron 52 tacos de dinamita y más de 1000 cartuchos para armas de fuego. Pero lo que más llamó la atención de los agentes fueron 3 drones, de distintos tamaños en poder de 2 personas que ocupaban esta casa. De gran capacidad, muy grandes. Estamos ya coordinando para establecer aspectos técnicos de su capacidad. La presencia del material explosivo en este domicilio representaba un gran riesgo para los residentes de esta ciudadela. De mucho poder de alcance, y en ese sentido nosotros estamos también preocupados porque esto, si hubiera un mal manejo, un manejo no adecuado, no técnico, podríamos también tener desgracias que lamentar. Según la policía, los sospechosos planeaban trasladar con los drones el armamento desde esta urbanización hasta la penitenciaría del Litoral y así dotar a las bandas delincuenciales que operan al interior de esa cárcel. Específicamente desde la etapa de la urbanización donde se encontraron los drones hay 3,5 kilómetros hasta la penitenciaría del Litoral, distancia que equivaldría a más de 30 cuadras. 2 personas fueron aprehendidas para las investigaciones y así determinar qué banda estaría detrás del intento de armarse nuevamente en la cárcel. Policía allana varias viviendas en el sur de Guayaquil donde se guardaban implementos deportivos robados del Centro de Alto Rendimiento de Durán, Guayas. 5 personas están detenidas, quienes habrían sustraído máquinas caminadoras y equipos médicos que pertenecen al Ministerio del Deporte. Diego Cuenca con esta noticia. Uno de los allanamientos ocurrió la noche de ese miércoles en esa vivienda del Guasmo Sur de Guayaquil. La policía tenía la certeza de que ahí delincuentes guardaban implementos deportivos robados. Y efectivamente, los agentes adentro encontraron caminadoras, equipos médicos para deportistas y otras decenas de objetos sustraídos del Centro de Alto Rendimiento de Durán. Procedimos a la aprehensión de 5 ciudadanos, los mismos que se encontraban con objetos que pertenecen al Ministerio de Deporte. Los 5 sospechosos serían los que robaban y vendían los implementos marcados con sellos institucionales del Ministerio del Deporte. Tenían vehículos que estaban siendo utilizados desde hace aproximadamente un mes atrás para sacar las cosas del Centro de Alto Rendimiento de Durán y los trasladaban a sus domicilios. El Centro de Alto Rendimiento de Durán es un espacio deportivo valorado en $1 millón, cuyas instalaciones están deterioradas y abandonadas. Ni siquiera tienen guardias de seguridad. Así lo denunció Televistazo en agosto pasado. Ya durante la mañana de ese jueves, dentro del inmueble se evidenció cómo los delincuentes lo saquearon,
Tuvieron tiempo suficiente para sacar hasta ventanales y puertas. Las evidencias del robo, como aires acondicionados, televisores, parlantes y más, fueron trasladadas hasta la policía judicial. El Ministerio del Deporte ni siquiera sabía que les habían robado. Se enteraron por la policía y en las próximas horas cuantificarán el perjuicio ocasionado. Hace poco se realizó una rueda de prensa en el cuartel Modelo de Guayaquil, donde las máximas autoridades policiales dieron más detalles sobre estos dos operativos realizados. Diego Cuenca está allí para informarnos los pormenores. Diego, buenas tardes. Adelante. Tania y amigos televidentes, buenas tardes. Como decíamos y veíamos en imágenes, los delincuentes tuvieron todas las facilidades para ingresar al centro de alto rendimiento de Durán. Aquí la comandante Varela, junto al gobernador del Guayas y otros jefes de la policía judicial, dieron detalles porque aún no se establece el perjuicio total de este robo sistemático en donde participaron 5 personas. Escuchemos las declaraciones de Nelson Arroba, jefe zonal de la policía judicial. Es prematuro establecer un monto porque existen varios equipos, instrumentos de diverso valor y de diverso funcionamiento y hay cuestiones técnicas. Entonces, precisamente se tomó contacto con los responsables de la empresa que está a cargo de eso para que hagan el inventario y determinar un valor exacto del robo. Tenemos entendido que no existían las seguridades apropiadas y también aparentemente ha habido una sustracción sistemática de algunos objetos de ahí. Mientras tanto, la comandante general Tanya Varela también se refirió al caso de los drones que encontraron en una urbanización privada. Allí mencionó que los detenidos, que son 2 personas, serían parte de bandas delictivas que operan dentro de las cárceles. Y los drones eran utilizados para ingresar armas y otros objetos prohibidos. Incluso uno de ellos, que medía 1,5 metros y que tiene la capacidad de cargar un peso aproximado de hasta 20 kilos. Por eso dio más detalles sobre este caso. Escuchemos. Dichos ciudadanos pertenecen a una organización delictiva ligada a las organizaciones que existen en los centros penitenciarios. Estos drones tienen similares características a los drones que en un momento dado se habían manifestado, se encontraron en el centro penitenciario. Igual manera se encontraron 52 tacos de dinamita, 50 cápsulas detonante, un rollo de mecha lenta. De las armas que se encuentran en este domicilio son de muy similares características a las armas que se han encontrado durante las intervenciones que se han hecho en los centros penitenciarios. La policía ha señalado que estos operativos forman parte de los resultados también del estado de excepción que rige en todo el país para intentar frenar la delincuencia. Este es el informe desde acá, desde el cuartel Modelo de la Policía Nacional en Guayaquil. Seguimos con ustedes. Muchas gracias, Diego, por ese completo informe. El nuevo ministro de Defensa, Luis Hernández, habló en exclusiva para Ecoavisa sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas tras la declaratoria de estado de excepción en todo el país por grave conmoción interna. Aclaró que los militares salen a las calles para realizar operaciones complementarias a la policía y reducir la actividad delictiva. En casos excepcionales saldrán con armamento. Paul Romero con este tema. El ministro de Defensa, Luis Hernández, lleva 2 días en el cargo y asumió la responsabilidad de conducir a las Fuerzas Armadas en uno de los momentos más críticos que vive el país por el incremento de la violencia. El presidente Guillermo Lasso decidió sacar a los militares de las calles para incrementar el control y restablecer la convivencia pacífica. No se trata de una decisión diferente a la de otros gobiernos. ¿Qué es lo nuevo en esta ocasión? Lo nuevo es que acompaña permanentemente a la policía y es un factor de disuasión para la población y estamos trabajando más coordinadamente con la policía, de manera que mutuamente hagamos una tarea más específica en ciertos lugares, de manera que donde falte policía esté ahí Fuerzas Armadas e inmediatamente acuda a la policía cuando hay algún problema para que cumpla sus tareas como policía. Una misión subsidiaria y complementaria también. ¿Saldrán a las calles con armamento? Estarán en algunos casos con armas como un elemento disuasivo, porque a veces usted puede encontrarse con alguien que tiene armas también, entonces inclusive se vuelve el arma una defensa para el soldado. Lógicamente el marco legal
no es el que quisiéramos, pero tampoco limita las actividades de las Fuerzas Armadas. En mayo de este año, la Corte declaró inconstitucional el reglamento militar para el uso progresivo de la fuerza, en el que se permitía emplear armamento letal en casos de grave conmoción interna. ¿En qué se sustentarán ahora? Existe, hay que mejorarlo. Las leyes son para mejorar. Las leyes se van mejorando de acuerdo a cómo van atendiendo las necesidades, pero hay que adaptarles de buena fe, pensando en el beneficio para la sociedad en un conjunto. Según el ministro, las amenazas a la seguridad interna están totalmente identificadas. Tenemos el narcotráfico, tenemos la delincuencia, tenemos la minería ilegal, tenemos la migración y luego tenemos el aspecto de la corrupción. También es una amenaza a la seguridad porque debilita al Estado. Además, le consultamos si cambiará a la cúpula militar. Yo siempre evalúo y después tomo decisiones. En el noticiero estelar, el ministro responderá sobre las movilizaciones convocadas por la CONAIE y otras organizaciones sociales para el 26 de octubre. Nuevas medidas anunció el gobernador del Guayas dentro del estado de excepción, con el que se busca reducir los altos índices delictivos. Entre ellas está el solicitar al municipio que se amplíe la restricción que prohíbe a 2 personas circular en moto 24 horas. La alcaldesa Cintia Viteri dice estar a la espera del pedido formal, aunque señala que a esa medida le hará falta acompañamiento. Disponer la instalación de controles fijos en los puertos con Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es uno de los temas que se resolvió en reunión del Comité de Seguridad Provincial. Pero además van a exhortar al municipio de Guayaquil para que reforme la ordenanza en el tema de circulación de motocicletas. Hoy está prohibido que 2 personas circulen en moto de 19 horas a 5 de la mañana. Se aspira a que la restricción se extienda por todo el día. La alcaldesa de Guayaquil señala que primero deben solicitarlo por escrito y que luego el cabildo procederá en consecuencia. Eso solamente podría dar un resultado efectivo si la policía participa junto al ATM en estos operativos. Si ellos no participan, disculpe, la ordenanza no va a servir para nada. Entre las acciones adicionales que se tomarán a propósito del estado de excepción está la formación de un grupo de inteligencia interinstitucional entre militares y policías. Todos los uniformados cuentan con el respaldo no solo del gobierno, sino del presidente de la República. Así que vamos a tener todos los recursos para salir adelante. Más de 6.100 policías están en la provincia del Guayas participando de los operativos. Fuerzas Armadas ha dispuesto también la movilización de un número importante de uniformados. Estamos hablando de alrededor de 2.300 miembros de Fuerzas Armadas, las 24 horas del día y todos los días. Sin embargo, la alcaldesa de Guayaquil considera que hacen falta más acciones y cuenta que la realidad le está ganando a la excepción. Ahora, estado de excepción, roban más, matan más, se organizan más y sencillamente es como si le sacaran la lengua a la policía y a las Fuerzas Armadas. Así están jugando los delincuentes con la vida de los guayaquileños. Al municipio, la gobernación le va a pedir que entregue 30 camionetas más para realizar patrullajes durante el estado de excepción. Seguimos informando. Pachacutic se abre al diálogo con el presidente Guillermo Lasso. La posición de los legisladores del movimiento va en línea contraria a la de la CONAIE, que por su lado congeló las conversaciones con el régimen. Pachacutic se comprometió en trabajar con el gobierno en el análisis de sus proyectos de ley, como nos indica Francisco Garcés. Por más de 5 horas, 9 legisladores del bloque de Pachacutic y sus principales dirigentes se reunieron con el presidente de la República, Guillermo Lasso, varios de sus principales ministros y miembros de su bloque legislativo. En la cita, que se extendió casi hasta la medianoche del miércoles, el gobierno ofreció que hasta el fin de semana les entregará a los miembros de Pachacutic el texto de los proyectos urgentes que luego irán a la Asamblea. Y vamos a hacer un trabajo oportuno para no tener este tipo de discrepancias y de pronto que el Ecuador lo malentienda de que nosotros lo estamos para atrasar o para discrepar o simplemente para hacer oposición. En los puntos que no concordemos, llegar a puntos medios o intermedios. Por lo tanto, tenemos la apertura democrática de que todos los proyectos sean en beneficio de los ecuatorianos.
La cita también abarcó temas fuera del legislativo, como la exigencia de congelar el precio de los combustibles y la crisis política generada por la pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea. Por supuesto que hay la apertura. Yo creo que ni el presidente ni nosotros estamos hechos de hierro. Realmente yo soy una asambleísta de izquierda, pero le doy la razón. El gobierno está viviendo un momento difícil porque tiene un grupo que amenaza. Con los temas sobre la mesa se establecerán los mecanismos para buscar acuerdos definitivos. Hemos establecido que hay mesas de diálogo para continuar este proceso en aquellos temas que son profundos y que ameritan un análisis conjunto. Aunque a la reunión no llegaron todos los legisladores de Pachacutic, los asistentes aseguraron que no hay división y que los acuerdos serán respetados por todo el bloque. El presidente de la comisión que investiga los Pandora Papers aclara que no se buscaba llevar al mandatario con la fuerza pública, sino advertirle que puede ser fiscalizado por su ausencia. En el oficialismo critican esa posición y hasta en su propio movimiento cuestionan su decisión. Patricio Díaz nos tiene las reacciones en la Asamblea. Convoca a usted, presidente de la República, por segunda ocasión y de manera obligatoria y bajo prevención de ley. Es el titular de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, al advertir al presidente de la República lo que podría pasar si no acudía a su mesa legislativa. Pero al siguiente día aclaró que no se refería a que lo puedan llevar con la fuerza pública. No, yo creo que todos estamos claros que hasta allá no podemos llegar. Más bien explica que lo que dijo tenía que ver con que si un funcionario público no informa a la Asamblea, podría caer en causal de juicio político. El presidente Guillermo Lasso sigue siendo un funcionario público y en el marco de eso la comisión el día de mañana resolverá lo que tenga que resolver. En Creo le recuerdan que hay causales específicas en la Constitución para enjuiciar a un mandatario. El intento de que esto se convierta en un show político en donde los que defienden delincuentes y defienden prófugos quieran indagar o hacer escarnio del presidente de la República, y eso no va a suceder. Cabascango es ahora más cauto, hasta la hora de hablar de la parte medular de lo que investiga la comisión. Nosotros estamos en un proceso de investigación de los documentos divulgados, caso Pandora Papers. No estamos en un proceso de investigación del presidente Guillermo Lasso. Yo creo que hay una mala interpretación. La convocatoria al presidente, sin embargo, se mantiene para este viernes, solo que no a las 8 de la mañana, sino a las 10. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, demandó a uno de los jueces del tribunal y esto trajo consecuencias en la audiencia de juzgamiento que se realiza desde el pasado 29 de septiembre. Jacqueline Rodas nos tiene un informe. Hoy debía desarrollarse el día número 16 de la audiencia de juicio por posible peculado en la compra de pruebas PCR, pero se ha suspendido de manera indefinida. Esto porque la defensa de uno de los procesados, del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una demanda de recusación en contra del juez Fabián Favara, uno de los integrantes del tribunal. Según la defensa del exalcalde, el juez Favara por otro delito, tráfico de influencias. Escuchemos al abogado de Jorge Yunda. El juez, bajo el instrumento procesal de aclarar cosas que están en duda, ha generado examen y contraexamen a los testigos, ha introducido información que los testigos no dan, en contra de nuestro defendido Jorge Yunda, sin duda. Por eso es la razón de ser de la demanda de recusación. Deberían sortear otro juez y conocer nuevamente desde cero. La demanda de recusación deberá ser conocida y resuelta por los otros dos jueces del tribunal que, de aceptarla a trámite, deberán fijar una audiencia para resolver este pedido. Nosotros seguimos pendientes de este caso. Seguimos con más. El sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito sufre un ataque justo cuando la entidad depuraba varios procesos irregulares. Alex Ceballos nos tiene un informe de qué pasó con los servicios en la entidad. Escuchemos. El ataque cibernético impidió el trabajo en todas las unidades de la Agencia Nacional de Tránsito en el país. Según las autoridades, esta manipulación deliberada bloqueó totalmente el sistema de matrículas y licencias, impidiendo el acceso a la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito. Se presume que personas que tenían acceso
a las claves y contraseñas podrían ser las responsables de esta manipulación cibernética. Escuchemos. Este ataque se da 24 horas después de que la Agencia Nacional de Tránsito implementó un sistema para evitar la venta de los turnos, hacer la anulación de el alza fraudulenta de puntos en la licencia, la emisión de licencias profesionales y no profesionales fraudulentas, así como para dar de baja aproximadamente 100.000 procesos de matriculación que no tenían los respaldos suficientes con el pago de las multas. Es uno de los ataques cibernéticos más fuertes que ha recibido la Agencia Nacional de Tránsito y las autoridades en este momento investigan. Gracias por el informe. Autoridades dictaron prisión preventiva contra el abogado acusado de asesinar a la mujer colombiana que el último fin de semana fue hallada sin vida en una vivienda. El implicado fue detenido en Quito y trasladado hasta Guayaquil, donde se realizó la audiencia de formulación de cargos, como nos cuenta Bessie Granja. La Fiscalía de Guayas investigará si hay más vinculados en el asesinato de la extranjera Janet Genao, de 34 años, cuyo cadáver fue hallado el fin de semana en la casa del principal sospechoso de este crimen. Se trata de Gabriel J., un abogado que fue capturado en un hotel de Quito. El detenido fue trasladado este miércoles hasta Guayaquil para la audiencia de formulación de cargos. Contra él se dictó prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. En virtud de que al momento que ella se comunica con una de sus amigas y compañeras de trabajo, le da a conocer que estaba en el inmueble de este ciudadano, que es el ahora procesado. Asimismo, una serie de versiones con sus amistades e inclusive con la persona que le hacía las carreras a la fémina, manifestaba que efectivamente ella se había ido en el vehículo del ahora procesado. La víctima era una trabajadora sexual extranjera. Ella fue reportada como desaparecida por sus amigas, quienes fuera de la fiscalía protagonizaron un plantón exigiendo justicia para Janet. Según la fiscal, el procesado negó conocer a la mujer. Incluso señaló que la acusación en su contra se debe a retaliaciones de las trabajadoras sexuales que conocían a la víctima. Que él está asistido del estado constitucional de inocencia y que no se encontraba en el inmueble, que es de su propiedad, pero que efectivamente él no ha estado en estos días y esas fechas en ese inmueble. El implicado cumple prisión preventiva en uno de los pabellones de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Esmeraldas sin agua. En el 2016 fue lanzado el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, con el objetivo de remediar la escasez de líquido vital. En esta segunda entrega, nuestro corresponsal Eduardo Vite nos explica cómo se asignaron los 130 millones de dólares para el proyecto, que luego de 5 años aún no funciona. En Esmeraldas conseguir agua es un calvario. Desde julio pasado, este servicio básico fue declarado en emergencia por un daño en el sistema de bombeo que afecta a la capital esmeraldeña y también a los cantones Atacames y Río Verde. El problema más grave se genera en las tuberías de redes y distribución. Los habitantes no comprenden qué pasó con la promesa del agua, pues en el año 2016 fue lanzado el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, que contemplaba una red eficaz para estos 3 cantones con un presupuesto de 130 millones de dólares. Los recursos son producto de un crédito del Banco de Desarrollo y fueron entregados al ex alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, para su administración. Un año después, bajo el visto bueno de las 3 municipalidades, se creó la Unidad de Gerenciamiento Proyecto Esmeraldas para que ejecute la obra, que fue dividida así. Se destinó casi 30 millones de dólares para la construcción y ampliación y mejoramiento de estructuras de captación y planta de tratamiento, adjudicados al consorcio AB Esmeraldas, conformado por BTD y la española Acciona.
Esta última también a cargo de la construcción del Metro de Quito. Casi 30 millones más fueron para Hidalgo e Hidalgo S.A. por la instalación de líneas de conducción. La constructora Los Andes recibió un poco más de 30 millones para la instalación de redes de distribución y construcción o rehabilitación de tanques de reserva. Además, se contrató a un consorcio para la fiscalización de la obra por más de $3,5 millones. Adicionalmente, se firmaron 8 contratos complementarios por un valor de $23 millones. La obra contemplaba la construcción de este tanque, hoy en ruinas. Todos estos contratos suman casi $117 millones de los 130 aprobados. ¿Pero por qué este proyecto no ha funcionado? Intentamos obtener respuesta de los contratistas y solo contestaron 2. A través de un escrito, Acciona señala que la empresa estuvo a cargo de la construcción de la obra. Una vez entregada, nuestra vinculación con el proyecto se dio por finalizada. Mientras que Gustavo Valdivieso, representante de Hidalgo, sostuvo: nosotros hemos entregado la obra, lo que nos corresponde al contrato número 2, a tal punto que tenemos ya el acta de recepción definitiva, donde se avalan que los trabajos son recibidos a entera satisfacción de la entidad contratante a través del UGP. ¿Por qué Esmeraldas no tiene agua? Bueno, eso no nos corresponde, pero como le digo, terminamos nuestros trabajos. Las oficinas de UGP. En contraste, la unidad de gerenciamiento del proyecto no respondió a nuestra solicitud de entrevista. Por su parte, el exalcalde de Esmeraldas por Alianza País y actual asambleísta por UNES, Lenin Lara, defiende la obra. Lo que los diseños originales habían propuesto, recordemos que son diseños del año 2011, lo que los diseños originales habían propuesto quedó prácticamente cumplido. El exalcalde Lenin Lara y 2 de los contratistas aseguran que terminaron su parte de la obra, pero han pasado ya 5 años desde que se lanzó el proyecto y la realidad no ha cambiado. Esmeraldas no tiene agua potable y más de 305,000 habitantes tienen que seguir sufriendo un vía crucis para obtener el líquido en sus casas. Continuamos en Televistazo. 4 personas extranjeras fueron detenidas por ofrecer préstamos con dinero falso y amenazar a sus víctimas. Los sospechosos decían pertenecer a grupos irregulares de la frontera para causar miedo. Alex Pila con los detalles. Una parte de este dinero servía como anzuelo para captar la atención de las personas. Los sujetos que ve en pantalla, a través de redes sociales, ofrecían préstamos e inversiones. Estos supuestamente se hacían pasar por inversionistas y de proveedores de bienes y servicios e insumos médicos. Cuando las víctimas aceptaban el trato, tras varias reuniones en que los delincuentes asistían en vehículos de lujo, eran asaltadas y amenazadas. Ganándose la confianza de sus víctimas y con engaños procedían a robarles el dinero, luego de que aparentemente les decían que le iban a otorgar préstamos. Las víctimas sentían temor de poner la denuncia, pues los delincuentes aseguraban que eran parte de un grupo irregular de Colombia. Con la finalidad de que amedrentados de esta manera no pusieran la denuncia, amenazándoles que ellos van a tener un control de ellos y de sus familias por un tiempo determinado. Tras varias denuncias de este modus operandi, la policía ejecutó un operativo en el sector de la Kennedy Norte de Quito. Los 4 sujetos, al percatarse de la presencia policial, intentaron huir. En su poder se encontró $18,000 y al menos $50,000 falsos. Se desarticula esta organización delictiva dedicada al presunto delito de estafa y robo en el distrito metropolitano de Quito. Los sospechosos fueron llevados a flagrancia, mientras que la policía continúa recabando información para determinar si los involucrados pertenecen a algún grupo irregular. Cifras policiales revelan que cada día hay más mujeres involucradas en actos delictivos y criminales en Guayaquil, Durán y San Borondón. El robo a personas, venta de droga y tenencia de armas son algunos de los delitos que más cometen. Las imágenes son evidentes. Mujeres captadas en video involucradas en hurtos en el centro de Guayaquil.
pero también en asaltos con armas de fuego en locales comerciales. La policía indica que muchas son incluso asesinadas por estar relacionadas a bandas criminales, como el caso ocurrido esta semana en el sector de Sauce 6, en el norte de la ciudad, donde sujetos asesinaron a alias Rosario Tijeras, quien estuvo vinculada sentimentalmente con el jefe de una organización narcodelictiva. Según cifras de la Policía Judicial, de enero a la fecha, 516 mujeres han sido detenidas por diferentes delitos en la zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. En el mismo periodo de 2020, en cambio, se registraron 394 aprehensiones, cifra que activan las alertas de las autoridades, quienes aseguran que esto se trataría de un problema social. Dentro de un análisis sociológico, podemos decir el que estas personas, estas jóvenes o mujeres, han crecido dentro de un ambiente violento, un ambiente con pocas facilidades de desarrollo de pronto, puede ser una de las causas. La autoridad detalla cuáles son los delitos que más cometen las mujeres. También ya vemos que participan en el tráfico de drogas, después vemos que participan en la tenencia ilegal de armas de fuego. También tenemos que dentro de nuestro análisis han participado también en muertes violentas. Los uniformados hacen un llamado a las mujeres para que busquen mecanismos de ayuda, para crear emprendimientos y que no se dejen influenciar por las redes delictivas. Así concluimos, Gaby. Así es, Tania. Amigos, que tengan todos una buena tarde.